Los argentinos somos los más arrogantes del mundo, mejor dicho, ¿por qué está de moda hoy odiar a los argentinos? Las redes sociales funcionan como un estadio de fútbol. Empiezan a cantar 5, le siguen 10 y después parece que fueron 50.000 los que estaban cantando la misma canción, pero sin embargo después te das cuenta que eran solamente unos pocos o que todo el estadio no pensaba lo mismo. Y eso es lo que pasa con Internet. Internet no refleja lo que piensa la mayoría, simplemente lo que hace más ruido. Y hoy lo que hace más ruido es el odio. Y el odio genera muchísima reacción. Y claro que existen argentinos arrogantes, como también existen franceses arrogantes, italianos arrogantes, brasileros arrogantes, arrogantes por todo el mundo. Pero la diferencia está cuando dejamos de hablar de personas y empezamos a hablar de pueblos como si esa fuese una identidad nacional que representa a todos. Es como decir que porque un perro te mordió, todos los perros son iguales. Pero cuando hablamos de perros no tiene sentido y si hablamos de personas menos. Pero parece que para las personas sí está aceptable generalizar y decir que evidentemente todos son iguales. Eso me lleva a pensar que la mayoría de las personas nunca conoció a un argentino o solo habló con un argentino por internet. Pero no conoce nuestra historia, no conoce nuestra idiosincrasia, no conoce nuestras tradiciones, nuestra cultura. Y lo único que conoce por ahí es a través del teléfono, a través de internet, pero eso no significa que es la verdad absoluta ni mucho menos. Y parece que consumir desde un teléfono da la validez de saber realmente cómo son. Y esa es la impresión que nos da internet ahora, que pensamos que a través de un teléfono podemos conocer absolutamente todo de una cultura, de un país, de las personas. Y sin embargo, no es real. Entonces aparece la confusión de creer que consumir contenido significa conocer un pueblo, conocer una ciudad, conocer una persona y mismo conocer una comunidad. Hace años empecé a trabajar y investigar sobre la cultura afroargentina, todo lo que había sucedido con nuestra propia historia. Y la verdad es que siempre terminan siendo los mismos preconceptos que construyen las ideas. Todos los negros son así, todos los argentinos son así, todos los inmigrantes son así. Lo único que cambia es el destinatario, porque al final el mecanismo es el mismo. Y ya no se trata solamente de un nacionalismo, se trata de discriminación y esos son los cables que operan en esta situación. Al final la identidad de un país es como una biblioteca, porque vos leíste un libro solamente o algunos de los libros de esa biblioteca. No significa que conocés la biblioteca entera. Entonces, de repente aparece un Piazzolla, aparece un Borges, aparece un Favaloro, aparece Quino, aparecen un montón de personalidades en un montón de áreas, tanto de la música, de la cultura, de la salud, salud pública y educación pública abierta a todos los inmigrantes que ingresan a nuestro país. Y la cumbia villera, y Messi, y Maradona, y Cerati, y un montón de personalidades como Mercedes Sosa que llevan la música a toda Latinoamérica. Y los cartoneros, y el folclore, y los pueblos originarios, y los afroargentinos, y las comunidades paraguayas, bolivianas, peruanas, sirio-libanesas, judías, y todas las comunidades que cohabitan y habitan la tierra argentina. Reducir todo esto que integra nuestro país, todas estas comunidades que integran nuestro suelo argentino, es de un simplismo exagerado. Y no solamente eso, sino que reducir todo esto a la idea solamente de arrogancia es fragmentar algo que es muchísimo más poderoso y mucho más grande que simplemente eso. Cuando un equipo gana, deja de convertirse solamente en el ganador y se convierte en un símbolo. Ese símbolo puede generar mucha admiración o puede generar mucho rechazo y por lo visto también mucho odio. Un árbol que es grande y que es frondoso recibe mucho más viento, pero no significa que por eso sea malo, significa simplemente que está más expuesto. Y hoy es lo que pasa con Argentina, está muchísimo más expuesta, hace que reciba muchísimo más odio. Que si existe el racismo en Argentina, claro que existe, como existe en Brasil, como existe en Francia, como existe en Estados Unidos, como existe en todos los países. Negarlo sería absurdo, pero también es absurdo convertir esa idea y ese concepto en una identidad nacional. Y con esto no te estoy pidiendo ni te estoy diciendo que te guste Argentina, que ames Argentina. Simplemente te pido que hagas lo mismo que haríamos con cualquier país del mundo, no confundir una parte con el todo, porque al final ese reduccionismo es lo que hace pensar que el algoritmo al final es la verdad absoluta o es la idea. No confundas el algoritmo con una realidad, como así tampoco confundas una personalidad con una identidad nacional. Porque el día que aceptemos que todos los argentinos son iguales, entonces tendríamos que aceptar que todos los mexicanos son iguales, que todos los brasileños son iguales, que todos los franceses son iguales, que todos los paraguayos son iguales, los ecuatorianos son iguales, los judíos son iguales, los alemanes. Entonces ya ahí estaríamos en un problema. Que todos los inmigrantes son iguales. Y la historia nos ha demostrado a dónde nos lleva ese camino. Y la mayoría de las veces no fue un camino bueno. Dos hermanos. A uno le dicen que tiene que respetar las reglas, que tiene que quedarse callado. Al otro le enseñan a que tiene que decir lo que piensa, lo que siente. Estos dos hermanos se encuentran y claramente el
que no dice las cosas va a pensar que su hermano, el que dice todo, es arrogante. Y viceversa, el que dice todo va a pensar que su otro hermano nunca dice nada. Y la cuestión es que ninguno de los dos quizás tiene razón. Es simplemente que aprendieron códigos de enseñanza distinta, prácticas distintas y se manejan diferente. Argentina es un país de discusiones. Discutimos sobre todo, sobre fútbol, sobre política, sobre arte, sobre cultura, sobre religión, sobre todos temas controversiales. Es agotador, un montón. Nos pasamos a veces de la raya, nos pasamos. Pero esa costumbre de cuestionarlo todo generó y construyó un montón de artistas, de músicos, de cultura, de profesionales, de científicos, un montón de personalidades que no aceptaron la realidad como era y construyeron sobre eso una diferencia. Y eso al final es rebeldía, no es simplemente arrogancia o soberbia. Y esa es la diferencia entre soberbia y rebeldía. La soberbia cree que ya lo sabe todo, pero la rebeldía siempre se está cuestionando el porqué de las cosas y está cuestionando la realidad existente. El ego busca demostrar, la arrogancia busca ponerse por encima, pero la rebeldía busca respuestas a preguntas que ya se hicieron, pero respuestas diferentes. Busca cuestionarse constantemente el porqué de las cosas e inevitablemente necesita transformar. Imagínense un Quino que creó a Mafalda, una niña que cuestionaba la realidad de los adultos, que cuestionaba absolutamente todo. O Favaloro, un cirujano, un médico que decidió, contra todo pronóstico, crear algo que iba a salvar muchísimas vidas y que fue una transformación defendiendo la salud pública. ¿De dónde salió un Borges que transformó la literatura argentina escribiendo desde Buenos Aires? O mismo Gustavo Cerati, que transformó el rock nacional o el rock a nivel latinoamericano, o Mercedes Sosa, que llevó su voz justamente a toda Latinoamérica. No aparecieron por casualidad, y todos ellos tienen ese factor común, esa rebeldía. Mismo los actuales artistas, sin pensar solamente en los de antes, como Charly García, como Spinetta, como Cerati, sino también en los actuales, en las mujeres artistas que han revolucionado toda la actividad a nivel no solamente latinoamericano, sino que demostrando que las mujeres también tienen un lugar, sea María Becerra, sea Casu, sea Lali, sean... te guste o no te guste su música. En el cine, películas ganadoras de Oscar creadas en Argentina que hablan de temas súper profundos, que no se quedan en la banalidad y mucho menos hablan de arrogancia, sino que profundizan en nuestra historia, aunque duela. Deporte, no solamente en el fútbol con Messi, sino en el básquet con Manuel Ginóbili, con Nocioni, en taekwondo con Pareto, en tenis, en rugby, en hockey, con las Leonas, con los Pumas. La rebeldía no solamente sale de ahí, sino que todo el tiempo aparece constantemente en todas las disciplinas y en todas las áreas de la vida. Esa rebeldía no solamente aparece en el deporte o en la cultura o en el arte, sino también aparece en las raíces afroargentinas, que después de muchísimo pudieron empezar a visibilizar su existencia, a poder disputar un lugar en el escenario social y que también se vincula y que también representa a los pueblos indígenas, a los inmigrantes. Todos esos grupos sociales se manifiestan y expresan su existencia, disputan ese lugar en el escenario social constantemente. Justamente son todos esos grupos sociales que están hablando de una Argentina muchísimo más diversa que la que se conoce desde el 1800, que pretendió que la Argentina sea una Argentina blanca. La Argentina es marrón y tiene una gran diversidad de comunidades, pero si se reduce simplemente a Buenos Aires y a la inmigración italiana, claramente que siempre va a estar muchísimo más reducida, y eso es lo que se vende al mundo, es lo que consumís en los algoritmos. Pero la Argentina es muchísimo más diversa, tiene muchísimos más matices de los que se ven solamente por el celular, en un algoritmo que te repite la información que vos querés escuchar, porque al final es eso. María Remedios del Valle, nuestra primera prócer afroargentina que aparece en el billete de 10.000 pesos. Y probablemente sea un error confundir orgullo con superioridad, porque el orgullo dice yo sé de dónde vengo, yo sé quién soy. Y la arrogancia dice yo soy mejor que vos. Y acá nadie está diciendo yo soy mejor que vos. Acá simplemente hay una reivindicación constante de quiénes nosotros somos. Y obviamente que a todos los argentinos no les gusta reconocer quiénes somos en nuestra totalidad, en nuestra diversidad. Pero bueno, es el conflicto que todos los países tienen con sus propios grupos sociales internos. En este caso, como Argentina, yo puedo sentir un orgullo inmenso por todo lo que representa mi país. Pero eso no significa que pensemos, o que yo piense en particular, que somos mejor que nadie. Porque esa es la gran diferencia. Porque al final el orgullo sano celebra lo propio, pero no necesita despreciar lo ajeno.